¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Abre los Ojos. No sé si compartirán conmigo que cuando en este programa hablamos de historias personales contadas por sus protagonistas, de cómo conocieron la Biblia, de cómo conocieron a Dios y de cómo se convirtieron a la fe, pues son historias que nos tienen en vilo durante todo el programa y que son, la verdad, muy interesantes. Y pues un poco con esta idea hoy hemos querido conocer pues la suya personal de uno también de los rostros de esta casa, de Alfa Televisión, que es Juan Surroca, conocido por todos nuestros espectadores, que como dice el título de tu presentación, de rockero a pastor. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo va esta transición de rockero a pastor? Cuéntanos, ¿cómo empieza todo esto? Porque es un poco difícil imaginarte como rockero. Sí, sobre todo con el pelo largo, ¿verdad? Imaginarme con el pelo por el hombro. Pues sí, la verdad es que es una historia bonita porque es una historia de amor por Dios, ¿no? Una historia de búsqueda de la verdad y de búsqueda sincera. Pues empieza cuando yo era un niño que creció en un pueblo agrícola de la provincia de Huesca, en Aragón, España, y allá pues era el hijo mayor de una familia normal, la típica familia católica que tiene una pequeña empresa familiar y que se desarrolla de una forma habitual en su pueblo, en su comunidad, sin dar que hablar ni dar ningún síntoma de nada extraño. Sin embargo, conforme yo iba creciendo, pues yo intuía que tenía que haber una verdad luminosa, algo radiante, algo que diera satisfacción, algo espiritual, ¿verdad? Desde niño, pues había ido a la misa, ¿verdad? Como me educaron mis padres, ¿verdad? Y no había encontrado mucha satisfacción en eso. No me daba las respuestas que yo esperaba, ¿verdad? A eso se sumó el mal ejemplo de algunas personas, ¿verdad? Aunque también estaba el buen ejemplo de otras, por supuesto. Y el caso es que llega un momento en que yo estoy buscando y empiezo a probar cualquier cosa. Cualquier libro que cayera en mis manos, leía Krishnamurti, leía de diferentes religiones. Hacían furor en aquellos años, en los años 80, los libros de Hermann Hesse, Siddhartha, El lobo estepario, El tercer ojo, todos estos libros de filosofía oriental, ¿no? Que despertaban esa sensibilidad, era una búsqueda. Y por un problema generacional, por una serie de discusiones, pues abandoné el hogar jovencito, con 18 años, y ahí empezó una búsqueda sin temor a nada, abierto a todo. Y no temíamos a nada, ni a las drogas, a ninguna experiencia, sin temor a la muerte incluso. Era una época que, si le tuviera que poner un subtítulo a esa época de mi vida, la titularía Para habernos matado, porque era tremenda en las situaciones de riesgo que nos poníamos, ¿no? Sin ninguna sabiduría para evitar problemas o riesgos. Y así éramos nosotros, con 18 o 20 años, ¿no? Bueno, quizá no muy diferente a cómo es esa época para los jóvenes actuales, aunque entonces eran otras músicas, quizá otras drogas o otro tipo de estilos, pero al final no sé si la rueda pasa los años y al final es más o menos parecida, aunque con diferentes ingredientes, ¿no? Sí, ahí apareció un grupo nuevo, unos chavales jovencitos, se llamaban Police, ¿verdad? El actual Sting y esta compañía, apareció Dire Straits, nuevos estilos de música, y aunque hoy es diferente, pero yo creo que hoy también muchos jóvenes tienen esa sensación. Me imagino que muchas personas que nos ven han tenido esa sensación de búsqueda, de insatisfacción con lo que encuentran, de búsqueda de algo espiritual, algo que realmente les llene. Una filosofía de vida que dé sentido a la existencia y que sea como una música, ¿eh? Que a veces la vida parece una canción sin música, solo la letra. Le falta lo principal, ¿no? Y una filosofía de la vida, una religión, algo que le da sentido a todo y un objetivo final, pues es como ponerle música, ¿verdad? Y cambia todo, qué diferencia, ¿no? Y yo buscaba eso, de alguna forma lo intuía, y era muy crítico con las religiones o filosofías que se me ofrecían, pues era muy crítico y destapaba las vergüenzas de cualquiera, ¿no? De cristianos y de orientales, y ese era yo con esa edad, ¿verdad? Sin experiencia en la vida, pero con un sincero deseo de encontrar algo verdadero, algo real.
Bueno, ¿y a dónde conduce esa búsqueda? ¿Cómo se produce ese primer contacto con alguien que te dice, pues esto es lo que yo conozco, lo quiero compartir contigo? Pues resulta que nosotros teníamos un grupo de rock, ¿no? Éramos rockeros y actuábamos en las fiestas de pueblos y en algunos pubs musicales y tal, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo, por curiosidad? Se llamaba Hormigón. Y ahí estábamos con aquella música. Y en los años 80 no era tan habitual como ahora, ¿no? Era un poco más, podríamos decir, alternativo. Solamente hacía 5 años que había muerto el caudillo, ¿verdad? Francisco Franco, en extrema derecha. Entonces el país estaba en lenta transición y nosotros estábamos ahí, como si dijéramos, rompiendo moldes, brecha, ¿no? Con una vida alternativa, una música alternativa, y la religión estaba ahí también, ¿no? Entonces, justo yo estaba trabajando en una empresa de metal y en la empresa de al lado era de madera. Y a las 10 de la mañana salíamos para comer un sándwich y ahí estábamos comiendo un desayuno. Esos 20 minutos aprovechábamos para charlar de cualquier cosa. Era un pequeño oasis dentro del día de trabajo, ¿no? Y Abel, que era mi amigo, mi vecino, pues empezó a hablarme. Vienen a mi casa, me explican sobre la Biblia. Y esto, yo pensé, ¿la Biblia? Y dice, sí, me están enseñando cosas de la Biblia que yo... Y yo pensé, uy, Abel, te van a engañar seguro. Si te predican de la Biblia, seguro que es para tomarte el pelo y llevarse tu dinero. Y claro, ese es el prejuicio que a todos nos han enseñado desde niños, ¿verdad? Se nos dice que si no es de la religión oficial o mayoritaria, pues estás mal visto. Y en aquellos años era duro, era realmente duro. Y más en un pueblo agrícola de 12.000 habitantes. Entonces, él decía, no, que va, me explican cosas que no había visto nunca. Y están escritas ahí en la Biblia. Y yo, sinceramente, yo no quería ser cristiano. Así que cualquier cosa que él me decía, yo le rebatía porque yo no quería creer, no quería ser cristiano. Para mí la Biblia era un libro asociado al clero, a la Inquisición, a los conventos y a toda una serie de cosas que yo rechazaba, ¿verdad? De manera que no quería saber nada de eso. Pero yo le veía entusiasmado y me explicaba, yo le rebatía todo. Le decía cosas como, yo soy ateo por la gracia de Dios. ¿Y cómo vas a cambiar si Dios pone así las cosas? Y así yo intentaba un poco burlarme, ¿no? Pero tenía que reconocer que aquel chico era feliz, estaba entusiasmado con lo que había conocido y aquello le hacía feliz. Y yo pensaba, ¿y por qué este chico es feliz y yo no soy feliz? Y yo pensaba, pero bueno, si no tiene razón, ¿por qué es tan feliz con eso y yo no soy feliz? ¿Y por qué yo no soy feliz? Y aquello me tenía intrigado. Era un espectáculo lo que estaba viendo en este amigo que se sentía feliz con lo que había descubierto. Así que un día me emplazó a estudiar la Biblia, a sentarme y a estudiar la Biblia organizadamente por temas, para conocer este libro. Entonces, como insistió con mucho entusiasmo, pues yo acepté, le dije, de acuerdo. Él me dijo, mira, yo solo iré a las 4 en punto te recojo y a las 5 en punto de la tarde te vuelvo a traer. 1 hora de reloj, nada más. Y yo acepté. Pero ¿A regañadientes o...? A regañadientes porque no le veía ningún futuro esto de la Biblia. Pero él tenía tanto entusiasmo que lo hice por él, así es que acepté. Pero luego me olvidé completamente. Y llegó la hora de la cita, un sábado por la tarde, a las 4 de la tarde, ahí estaba él, ahí estaba llamando a la puerta. Nosotros estábamos arreglando un pub, estábamos para comprar mejores guitarras, instrumentos. No se nos ocurrió nada mejor que montar un pub musical para ganar dinero para los instrumentos. Así que estábamos arreglando ese pub, ¿verdad? Y estábamos poniendo placas de escayola en el techo y habíamos bebido, habíamos fumado, estábamos un poco en órbita. Y me había caído escayola por el pelo, por la ropa, y cuando él llamó a la puerta y vi a mi amigo Abel ahí que me venía a buscar, pensé, ¡oh, no! Ahora viene a buscarme para llevarme a un estudio bíblico. No voy. Así es que fui para allá con la convicción de que no iba, buscando una excusa en mi mente.
Y cuando llegué ahí y le vi esa cara, entusiasmo ahí, repeinado, bien, sonriente, vamos Juan, al estudio bíblico, pues no supe decirle que no. Así es que me fui como castigado, me fui a su coche y me llevó a un lugar para el estudio bíblico. Y yo me senté en un sofá, empezaron a abrir la Biblia, a estudiar, a leer los textos bíblicos, y yo me dormí profundamente. Tiempo después me dijeron que yo hice bastante ruido aquel día ahí durmiendo. De manera que cuando terminó el estudio bíblico, pues me dijeron, pues estupendo, gracias, gracias. Y ese fue mi primer estudio bíblico, mi primera reunión de estudio de la Biblia. Y aún así tu amigo siguió insistiendo después de, pues tú lo has dicho, quedarte dormido. Aún así, ¿O no? Porque aunque yo no era nada prometedor, pues él siguió con ese cariño, con ese entusiasmo, y el próximo sábado a las 4 de la tarde, ahí estaba él a la puerta y yo diciendo, ¡oh! Viene a buscarme para un estudio bíblico. No voy, pero nuevamente su entusiasmo me ganaba y iba por él, y efectivamente, así un día tras otro, empecé a comprender mensajes de la Biblia. Y empecé a comprender que había una diferencia muy grande entre el mensaje de la Biblia y el catolicismo que yo había conocido, ¿verdad? Entre el mensaje de Jesús y entre los dogmas del clero, ¿verdad? Había una gran diferencia entre lo que Jesús enseña y toda esa historia de inquisición, de injusticias y de aberraciones que yo había estudiado en el instituto, en la enseñanza secundaria, ¿verdad? Una cosa era la Biblia y otra era la Iglesia, el conjunto de hombres que se encargaron de mover, podríamos decir, esa Iglesia oficial durante años, los papas, los obispos, etc. Una gran diferencia. Y entonces eso fue una sorpresa para mí. Pensé, de acuerdo, yo he rechazado todo ese mundo, pero esto es diferente. Y me pareció muy interesante. Lo que pasa es que yo no llegué a comprender todos los estudios bíblicos y se cruzó una situación en mi vida, un viaje. Entonces salí de mi pueblo y rompí esa cadena, podríamos decir, de acontecimientos, ¿no? Bueno, ese viaje, me comentabas antes que es especial, también es otro hito importante, ¿no? Ese o, bueno, sí. Un tiempo en Ibiza. ¿Por qué qué tuvo de especial esa experiencia? Pues mira, como no teníamos conocimiento, es decir, como hacíamos cosas un poco descabelladas, pues dijimos, pues vamos a vivir a Ibiza un tiempo, pues nos fuimos a Ibiza. El caso es que fuimos con lo opuesto y teníamos una tienda de campaña para 3 muchachos que estaba llena de agujeros. Yo cuando la vi pensé, pero esta es tu tienda de campaña. Pues sí, pues bueno. Era para decir que no estábamos en la calle, sino que estábamos en un acantilado junto al mar, en las rocas, un lugar precioso, bellísimo. Idílico, ¿no? Sí, pues ahí había en una tienda que para el verano pues funciona, una pequeña tienda de campaña con unos cuantos agujeros, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Y fue una experiencia que me marcó de una forma que yo no esperaba. Es decir, habíamos oído hablar de los hippies, de las comunidades hippies que había en Ibiza, etc. Bien, pues efectivamente había hippies viviendo en unas cuevas. Había en el acantilado, en el mar, había algunas cuevas allí y había grupos de personas viviendo que habían sido jóvenes hippies en la época hippie de Ibiza, etc., pero que habían pasado los años por ellos. Y habían pasado como una pisonadora. Y podías ver en ellos vidas destrozadas. Algunos no tenían dientes, otros estaban un poco mal de la cabeza, otros no hablaban en todo el día, otros bebían grandes garrafas de licor. No una botella, garrafas. Y yo, cuando les conocí, pasé tiempo con ellos, vi que estaban destrozados. Y yo pensé, ¿y yo, si sigo así, voy a acabar como ellos? De eso nada. Yo no voy a acabar como ellos. Y ahí me di cuenta que mi vida tenía que cambiar. Porque si no, yo podía ver con mis ojos cómo sería mi futuro. Destrozado física y mentalmente por el uso de drogas, por la vida así un poco arrastrada,
que, bueno, con la excusa de la libertad, pues todo se resentía, la salud física y la salud mental. Y ahí aprendí, esta vida que llevo conduce a la destrucción, no puede ser el camino, no puede ser la verdad. Y ahí empecé a tener sueños. En los sueños yo recordaba textos bíblicos que había aprendido en los estudios bíblicos. Aquel tiempo que me reunía con aquellos cristianos y se abría la Biblia, ¿verdad? Y leíamos mensajes de Dios. Y un sueño que se me repetía muchas noches era un profeta que venía por el desierto, venía de lejos, pero aunque estaba lejos yo podía escuchar sus palabras. Venía repitiéndome la misma frase y se iba acercando lentamente. Y la frase era la frase de Isaías capítulo 30, versículo 21, que dice así: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, andad por él, y no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Y venía caminando diciéndome eso, este es el camino, anda por él, y no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Y se iba acercando, y cuando llegaba a mí yo me despertaba y decía, wow, parece un mensaje de Dios esto. Y como ese sueño se me repetía, todavía me hacía reflexionar. Así es que yo pasaba algunas veces el amanecer, las puestas de sol, ahí en esas rocas, mirando al mar, mirando al sol, pensando, y Dios me hablaba. Notaba como un hervir dentro de mi corazón. Tengo que regresar a mi pueblo, tengo que saber más de Dios y tengo que cambiar mi vida para llevar una vida cristiana. O sea que al final ese viaje, quizá en busca de un ideal, yo no sé si estabais persiguiendo una vida hippie en aquel momento o una experiencia similar, se acabó convirtiendo pues en todo lo contrario, afortunadamente para marcar un camino en tu caso, ¿no? Un camino que no sé si entonces lo tuviste tan claro como dices el cristianismo o todavía seguías buscando entre todas las religiones, entre todas las diferentes cosas que se enseñan, cuál era realmente la que iba recta ni a la izquierda ni a la derecha. Pues sí, efectivamente. El hecho de descubrir que la Biblia era algo impresionante y que era un libro sobrenatural, porque eso es evidente, a cualquier persona que lo estudie sin prejuicios, fríamente, verá que tiene muchas evidencias de sobrenatural, que es un libro para tomar muy en serio. Y un libro para aprender y para crecer espiritualmente mucho. A mí me transformó este libro, ¿no? Y efectivamente comprendí que la Biblia era así, pero muchas religiones tenían la Biblia, así es que estuve estudiando con testigos de Jehová, con protestantes, con católicos. Me leí un libro así de gordo que se llamaba Concilio Vaticano II, decretos, declaraciones. Bueno, y al final, pues claro, al final sabía más que el sacerdote, porque yo sabía lo que era la ley, podríamos decir, negro sobre blanco, no lo que se dice o las tradiciones, sino lo que era la ley, ¿no? Para la Iglesia Católica. Y al final tomé mi conclusión. Me decidí por la Iglesia Adventista, porque para mí fue muy claro el ver los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son 10, ¿no? Es una pregunta sencilla. ¿Cuántos mandamientos son los 10 mandamientos? Pues 10, ¿no? Y están escritos en la Biblia. Están en el libro Éxodo, capítulo 20. Cualquier espectador puede mirarlo en su Biblia. Libro Éxodo, capítulo 20. Es ahí donde están los 10 mandamientos. Entonces, cualquier cristiano que quiera seguir los 10 mandamientos, ¿verdad?, pues puede luego comparar todas las iglesias para ver quiénes enseñan estos 10 mandamientos o quiénes han dado el cambiazo, ¿verdad?, a su manera, a su estilo, ¿no?, por la autoridad de su jerarquía o por lo que sea. Entonces, para mí fue impresionante encontrar esta iglesia que guarda los 10 mandamientos, ¿no?, y con ello es fiel al mensaje de la Biblia, como Jesús vivía guardando los 10 mandamientos. Un punto clave para mí de decidirme por la Biblia fue cuando regresé de Ibiza, regresé a mi pueblo, y sabía que si me ponía a estudiar la Biblia tendría que dejar todos mis vicios. Claro, exige
Tabaco, alcohol y el cigarrillo de la risa y las pastillitas y todas esas cosas que formaban parte de mi mundo sensorial y tal. Entonces yo sabía que tenía que limpiar mi vida de eso. Por lo tanto tenía un poco de vértigo. Pero aún así fui a visitar a Abel, el que me había predicado. Y Abel me habló y me dio un Nuevo Testamento pequeño, así de color rojo. Y yo me fui con él, caminando, iba leyendo. Y desde entonces yo estuve conectado para aprender y leer de la Biblia. Y caminando, mis pies me llevaron al sitio donde solía ir. Un pub musical de estos de tumba, 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 tumba. Y me metí ahí con la Biblia, ¿no? Con el Nuevo Testamento a leer. Y vino un amigo y me dijo, ¿qué lees? ¿Qué lees? Cogió el Nuevo Testamento y al ver que era un Nuevo Testamento empezó a burlarse de mí. Empezó a ir a todos los que estaban en el bar diciéndoles, hermano, arrepiéntete, haz como Juan, arrepiéntete. Y se iba burlando de mí, todos miraban y yo, ay, me enfadé, cogí el Nuevo Testamento y salí de aquel bar y no volví a entrar nunca más. Ya. Porque ahí pues vi que la Biblia no era bienvenida. Y aquello marcó un punto de bisagra en mi vida. Un antes y un después. Exacto, un antes y un después, un punto sin retorno. Y desde entonces, pues he seguido aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios. Mi vida cambió totalmente. Dios me ayudó a romper todos mis vicios, de manera que con 20 añitos me quedé ya limpio, recuperé mi salud, que estaba tocada, y con el tiempo Dios pues también me dio una hermosa familia, una esposa, niños. Incluso pasando el tiempo, pues pude ir a estudiar y conseguí, gracias a Dios, ser licenciado en teología, tener ese título. Llegué a ejercer como pastor, pude ayudar a otros jóvenes, ¿verdad?, orientarles, cambiar su vida, a algunos ayudarles a salir de la droga. Esto han sido cosas que han sido una satisfacción muy grande en mi vida. A muchos otros a dejar de fumar y con el tiempo incluso poder colaborar con Alfa Televisión. Claro. ¿Verdad? Y poder llevar este mensaje hermoso a muchas personas. Bueno, decíamos al principio, efectivamente, de rockero a pastor, hemos visto toda esta primera etapa. Efectivamente, en tu caso fue conocer la Biblia hasta el fondo y querer, pues eso, ¿no?, ser un instrumento en las manos de Dios para llegar a muchas más personas, ¿no? Quizá por esa experiencia vital que nos has contado, pues más útil para trabajar con jóvenes, como dices, con personas con determinados vicios, determinadas cuestiones, ¿no? Sí. Para llegar a todo eso, pues tuve que superar la presión que hay, ¿no? Porque cuando en un pueblo alguien deja de hacer lo que todos hacen, ¿verdad?, pues es un problema. Y flotaba en el aire que había que ser católico, había que ser como todos, ¿no? Eran unos años duros que no había la libertad religiosa que hay hoy, ni se conocen tantas cosas como hoy se conocen, ¿no? Entonces muchas cosas fueron mal interpretadas, ¿no? Y tuve que luchar contra el prejuicio de las personas. Pero efectivamente yo doy gracias a Dios porque esta experiencia me ha servido para ayudar a otros. Y ahora cuando alguien me habla, está metido pues en filosofías orientales o está en un problema de adicción, ¿verdad?, pues me siento más útil para ayudar, porque puedo entenderle y puedo hablarle. Ahora cuando alguien me dice no sé qué hacer con mi hijo, se quiere marchar, está haciendo tonterías, pues de alguna forma puedo hablarle a ese chico porque he estado donde él está y de alguna forma puedo ayudarle, de alguna forma puedo entenderle mejor, ¿verdad? Ha sido, pienso, una época de mi vida que me ha ayudado a poder entender a otros que están en la misma situación. Mucha gente se hace preguntas y es verdad que la sociedad de hoy pues no ofrece a los jóvenes una cara muy sonriente, muy prometedora. Si alguien me dice, no, estoy desanimado, estoy sin ilusión en esta vida, pues te puedo entender, porque yo me sentía así. Y efectivamente, el mundo no está de una forma, podríamos decir, muy esperanzadora, pero hay algo maravilloso, y es el mensaje de Dios, que te dice, sí, este mundo está bastante mal, pero yo voy a hacer un mundo mejor. Y en el momento en que Él entra en tu vida,
ya empieza a hacer un mundo mejor, porque transforma tu vida y la hace mejor. Y entonces, como si irradiara, tu vida se pone en su sitio, tu mente se pone en su sitio y empiezas a ordenar el mundo a tu alrededor. Puedes ayudar a tu propia familia, a tus propios amigos. Y ha sido una satisfacción para mí. Personas tenían su vida destrozada por la droga y poderles ayudar y hacer un plan de desintoxicación y poderles recuperar. Claro. Es como salvar una vida. Ha sido una experiencia bonita y doy gracias a Dios que me ha permitido vivir todas estas experiencias. Claro. Bueno, yo ya casi como curiosidad personal, no sé, a lo largo de los años, cuando te has reencontrado con ese amigo que era insistente a la hora de dar los estudios bíblicos contigo, ¿cómo vivió él o por qué él te dice que seguía adelante, quizá cuando en ese momento por tu parte no había una respuesta muy halagüeña, ¿no?, como para seguir? Pues le he dado las gracias, por supuesto, que le he dado las gracias, porque de alguna forma aquel brillo que yo veía en sus ojos, aquella felicidad que él había encontrado en el mensaje de Jesús, pues me tenía intrigado y luego lo entendí, porque yo viví esa experiencia y de alguna forma se contagió a mí para que se contagie a otros, para poder también hablar del mensaje de Jesús a otros. Por supuesto, yo le estaré siempre agradecido, porque tuvo una paciencia de santo, Daniel, tuvo una paciencia de santo conmigo, porque yo era pues burlón y yo no quería ser cristiano, y sin embargo él, sabiendo que tenía algo bueno y que yo estaba en problemas, pues tuvo ese cariño hacia mí de insistir y seguir tratando de ayudarme, ¿no? Extraordinario. Bueno, y en tu entorno más cercano, en ese grupo de rock, en esas amistades de entonces, ¿fue difícil trabajar con ellos quizá para que pudieran compartir también pues la palabra? O en su caso, efectivamente, como decías, era difícil por ser un pueblo, por ser aquella España. No sé si conseguiste más frutos en ese entorno o ha sido complicado. Pues yo les hablé naturalmente, especialmente a mi amigo Conrado, éramos los dos guitarras. Tocaba una guitarra y él tocaba la otra y había un lenguaje entre los dos, había un feeling, éramos grandes amigos desde la escuela primaria, ¿no? Y yo le hablé y efectivamente, pues Dios hace los milagros. Él se hizo cristiano también y algunos otros compañeros de melenas y dependientes y formamos un grupo un poco peculiar ahí en el pueblo, ¿no? Fue bonito. También otra persona que era una persona que se pudo rescatar de la droga también se unió al grupo y hemos tenido pues la satisfacción de cambiar la vida, de que Dios cambie la vida de personas, porque si algo de hermoso tiene la Biblia es que cambia la vida de las personas para bien, y eso es extraordinario. Sí, pues no todos, para otros es predicar en el desierto, pero algunos de ellos sí, desde luego. Pues Juan, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu historia con nosotros. Afortunadamente para nuestros telespectadores, gracias a él y gracias a sus programas y gracias a todo el trabajo que hace en Alfa Televisión, pues todos estos mensajes y este conocimiento de la palabra pues se puede compartir hoy con las nuevas tecnologías con miles de personas que no sabemos, pero que tiene también su fruto. Así que a ustedes gracias por seguirnos, les esperamos también en otro programa de Abre los Ojos y también podrán seguir viendo a Juan en diferentes programas de esta casa. Muchas gracias.